Bien, estamos desde el Hotel Bristol con una entrevista muy especial. El señor Ricardo Hausmann está aquí en Panamá y va a estar con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. El gusto mío. Bueno, para poner un poquito en contexto, no quiero alargar el currículum para que no se nos vaya la entrevista, pero el señor Ricardo Hausmann es economista, fue profesor de IESA, la reconocida Escuela de Estudios de Negocios de Venezuela que tiene sede en Panamá. También fue el jefe de economía del BID y es profesor del Kennedy School en Harvard, así que es un honor tenerlo aquí con nosotros para hablar unos minutos. El gusto mío. Señor Hausmann, antes de comenzar con la charla de hoy, el mercado, el Estado y el mercado, esa relación tan importante, usted hizo un estudio en el 2017, Cambiando Esclusas, donde realmente hizo mucho eco porque hicieron un estudio muy interesante de la economía y la evolución de la economía de Panamá. Y en ese momento hubo dos señales de alarma. Una era el desaceleramiento económico desde el 2012 y el otro era la brecha de desigualdad. Panamá es el segundo país de la región con la brecha más desigual. ¿Qué ha visto? ¿Avances o desavances o desaceleración o vamos en el camino correcto o no de estos dos puntos de alarma? Bueno, creo que alertábamos sobre la posibilidad de una desaceleración. Esa desaceleración ha estado ocurriendo, el contexto internacional no ha ayudado y creo que hay cosas que se pueden hacer para revertirla, cosas que se están haciendo. Creo que el hecho de que tengan este proyecto de la mina de cobre, el hecho de que tengan ciertos proyectos importantes de infraestructura que siguen adelantando, son cosas que van en el camino correcto, pero creo que el país tiene que trabajar en su competitividad para generar más nuevas actividades que agarren espacios en el mercado del mundo, porque como el mundo no está creciendo mucho, el mundo se está desacelerando mucho más que Panamá. Para que Panamá siga creciendo tiene que aumentar su participación de mercado en el mundo y típicamente lo va a hacer con nuevas cosas, nuevas actividades. Si el mundo se contrae va a haber menos comercio y menos utilización del canal. Hay que meterse en otros mercados para seguir creciendo y nosotros en ese momento hicimos ciertas ideas, dimos ciertas ideas de cómo hacerlo. Sobre el tema de la desigualdad era muy alta, pero estaba bajando. Y cuando analizamos las causas de la reducción de la desigualdad, era mucho el crecimiento del empleo en el sector construcción, que estaba empleando a gente de baja calificación y le estaba pagando muy bien. De modo que el sector construcción era como una vía de salida de la pobreza hacia el progreso. Pero ese no es el caso en estos momentos. Bueno, justamente. El sector construcción de Panamá sigue siendo muy grande con respecto al tamaño del sector construcción en otros países porque la inversión en Panamá es elevada. Pero precisamente por eso hay que pensar en estrategias para poder seguir construyendo cosas valiosas en el país. Entiendo que se aprobó la ley de las asociaciones público-privadas, que eso va a abrir unos nuevos canales de hacer cosas. Yo he propuesto en ese sentido otras formas de acelerar el proceso de construcción. De pronto, con el gobierno vendiendo las cosas que el gobierno ya construyó, está construyendo, una vez que las termine, para vender la operación de esas cosas, digamos, el aeropuerto, los centros de convenciones que están desarrollando, la cadena en frío, etc. No, para usar ese dinero para seguir invirtiendo. El aeropuerto y el centro de convenciones no se van a ir a ningún lado, se van a quedar en Panamá. Claro, hay pero que además con ese dinero van a poder generar otras cosas. Y creo que el país ha demostrado que es capaz de pensar en sí mismo en grande. Y creo que el país tiene que mejorar su competitividad internacional en las cosas en las que está mostrando ser súper bueno. O sea, este país tiene 14.000 millones de dólares de exportaciones de servicios. Eso no lo hace nadie en América Latina. Y eso nadie nos gana, porque no somos un país de industrias ni de manufacturas, pero sí somos expertos y excelentes en el tema de servicios. O sea, que usted cree que por ahí hay que seguir mejorando. Y yo creo que en agricultura y manufactura también tienen muchas áreas, mucho potencial.
Por ejemplo, creo que me reuní con unos exportadores y estaban muy entusiasmados con lo que están pudiendo hacer. Creo que la logística es un arma fenomenal para la agricultura y para la manufactura, porque para exportar piñas frescas, todo se va en la velocidad en la que se pueden llegar a los mercados. Evidentemente, la logística es un tema, y lo hemos hablado, que hay que reforzar, igual los puertos que están a punto de desarrollarse y que siguen, digamos que en tela de duda qué va a pasar. Hablando un poquito del mercado, y el Estado y el mercado, esa relación, a mí me encantó en esta charla cómo usted presentó ese juego de Scrabble, donde uno gana haciendo palabras y que las consonantes evidentemente pues son el gobierno y el mercado son las vocales. Al revés, el gobierno era las vocales y el mercado era el Estado, la empresa privada. ¿Cómo hacemos para que esa relación, porque eso concluye exactamente lo que usted decía, ninguna sustituye a la otra, se complementan y se necesitan? ¿Qué responsabilidades tiene el Estado y qué responsabilidades tiene la empresa privada y el mercado para que esa relación sea exitosa, para que sigamos haciendo muchas palabras? Bueno, las cosas que hace el gobierno y las cosas que se pueden organizar vía mercado son fuertemente complementarias. Es decir, el Estado y el mercado, como tú decías, si el mercado hace las consonantes, el Estado hace las vocales. Para hacer una palabra hace falta vocales y consonantes, hacen falta ambos. O sea que el mercado y el Estado son más como el café y el azúcar, no son como el café y el té. No es que o tomamos café o tomamos té, no. Vamos a tomar café endulzado con azúcar, necesitamos ambos productos. ¿Qué tiene que hacer el Estado? Pues muchísimas cosas. Por eso es que los estados tienen miles de entes públicos y por eso es que los estados escriben millones de páginas de legislación. Porque los abogados necesitan un código de qué significa ser abogados, porque alguien tiene que hacer las carreteras, porque alguien tiene que dar los permisos para instalar líneas de transmisión, porque alguien tiene que poner semáforos, porque todas esas cosas que usa el mercado para operar, las provee el Estado. Y en los países donde el Estado no tiene la capacidad de proveer esas cosas, el mercado no se desarrolla. Por sí solo no puede. No puede. Porque tú te puedes comprar un automóvil, pero para usar el automóvil alguien tiene que construir una carretera. Y eso no lo va a hacer el sector privado, porque el sector privado puede construir una obra para el gobierno, el sector privado, alguien le tiene que dar una concesión para hacer una obra y le tiene que definir los peajes que va a cobrar. O sea, estas cosas no se pueden hacer sin gobierno. Lo importante es que la calidad de la conversación entre el gobierno y el mercado sea tal que esté enfocada en dónde están las nuevas oportunidades, dónde están los problemas existentes y haya la capacidad de diagnosticarlos, de formular soluciones y de implementarlas. Y en ese sentido, ¿hacia dónde cree que Panamá debe invitar? O sea, si usted pudiera ver alrededor de la región, ¿dónde cree? Usted me decía que en Perú se hacían mesas de trabajo donde había un buen complemento entre el Estado y el mercado y la empresa privada. ¿Cómo nos podemos organizar como país? Y justamente estamos en el comienzo de un nuevo gobierno para que esa armonía se dé y para que el Estado pueda proveer de justamente lo que el mercado necesita para poder seguir. O sea, el mercado son muchos mercados y entonces la forma de organizar eficientemente las cosas es en torno a problemas reales, no cosas filosóficas, ideológicas, etcétera, problemas reales. Ustedes tienen aquí un país donde sería magnífico producir ciertos tipos de frutas para que esas frutas logren llegar a los mercados antes de que se pudran, ¿verdad? Y para que puedan entrar a esos mercados. Bueno, tiene que haber una cadena en frío que funcione, tiene que haber una línea verde en las aduanas para que pasen rápido, tiene que haber certificaciones de uso de prácticas adecuadas de agricultura, que los fertilizantes sean los permitidos, que los insecticidas sean los permitidos, que la mercancía venga sin insectos en ella, etcétera, de modo que reciban los permisos de ingreso a esos mercados. Bueno, en eso están involucrados los agricultores, los transportistas, el gobierno, el servicio de aduana,
los puertos, todos están, tienen que coordinarse para que la operación se dé de la mejor forma, porque si alguno falla, todos pierden. Claro, y ahí es elemental también la disponibilidad del gobierno a escuchar y a generar soluciones realmente técnicas y factibles para que esto se dé, ¿no? Y típicamente los que lo hacen bien, lo hacen conjuntamente. Lo que hicimos con el gobierno del Perú, estas mesas ejecutivas, creo que en el primer año se crearon 6 mesas distintas sobre 6 sectores distintos. Uno era forestal, uno era logística, distintos sectores. En el caso del Japón hay 225. Hay 225 de estos grupos, mesas de trabajo, resolviendo problemas o imaginándose cosas posibles o retos tecnológicos que se vienen y trabajando sobre ellos. Y típicamente están empresarios, están ejecutivos de esas empresas, están funcionarios de gobierno, están gente del sector de investigación, gente de las universidades, etcétera, tratando de definir la naturaleza del problema, de pensar soluciones y de buscar implementarlas. Esa permeabilidad entre el gobierno y el sector privado, yo creo que es lo que los asiáticos se han especializado. Y creo que el CID arrancó medio en Japón, de ahí se pasó a Corea. Es muy interesante ver cómo la cosa funciona en Singapur. Y son países donde el gobierno, por ejemplo, ustedes tienen un sector de empresas públicas en este país. Ahí ese sector de empresas públicas es propiedad de un holding y ese holding está permanentemente pensando cómo le saco yo más valor a estos activos que tengo. Y por ejemplo, en el caso de Malasia se dijeron, somos vecinos de Singapur, ahí Singapur es una isla pequeña, está creciendo demasiado, ¿por qué no hacemos una ciudad cerca de la frontera con Singapur? Vamos a ver qué cosas hacemos nosotros. Terminaron metiéndole $10.000 millones a esa inversión y eso generó $100.000 millones de inversión privada. Entonces, esa capacidad de cooperar donde el Estado hace las cosas que el mercado no puede hacer, pero eso abre unas enormes oportunidades para que el mercado haga todos los demás. Esa capacidad la tiene que tener el gobierno. Bueno, y primero le quiero agradecer, y yo creo que para concluir nos quedamos con ese gran mensaje de ese juego de Scrabble, donde necesitamos muchas consonantes y muchas vocales, pero lo más importante no solamente tenerlas, sino que se vayan embonando para crear esas palabras. Y parte de ese embonar creo que es esa relación real, no de hablar y hablarnos bonito, empresa privada, gobierno, sino de sentarnos a trabajar para generar productividad en el país. Le quiero agradecer por esta entrevista al señor Ricardo Hausmann. Esperamos tenerlo muy pronto aquí en Panamá. Hacemos una breve pausa, regresamos enseguida con mucho más. Al volver, conversaremos con el emprendedor Jacobo Montsbelski, fundador de Superúnico.